Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a la clase del día de hoy. Ya estuvimos viendo bastante sobre adolescencias. En el día de hoy nos toca tomarlo desde un marco teórico psicoanalítico. Para ello, yo les envié material para que puedan leer sobre la adolescencia normal de Arminda Verasturi y Mauricio Nobel, que va a tratar lo que es el síndrome de lo que llama la adolescencia normal. Ya ahí hay información que nos está dando la autora que indica que no hay un esperable normal. Es en sí como si fuera irónico. En la adolescencia lo esperable es justamente esto que fuimos hablando en cada clase. Cierto caos, cierto desequilibrio. Así que bueno, vamos a avanzar. Bien, la autora va a tomar un poco de lo que había sido estudiado por otros autores anteriores. Por ejemplo, Anna Freud decía que era muy difícil señalar el límite entre lo normal y lo patológico en la adolescencia y que lo que sería normal era lo que decía hace un rato, ¿no? Que haya cierto equilibrio durante este proceso. Bien. En cuanto a lo que son las adolescencias, podemos ver que hay cierta cuestión entre despegarse del mundo infantil y ir hacia uno adulto. Muchas veces se puede notar esta cuestión de que se vive de manera placentera y cómoda la infancia, por lo cual no es necesario hacer un duelo. Pero esto también nos tiene que dar un poco de coordenadas de cómo serían las adolescencias que no pasaron por una infancia idealizada. Entonces ahí podríamos entender que también hay cierto apresuramiento por acceder a un mundo adulto desde muy pequeños y eso va a tener que ver con lo subjetivo. Bien. El tema que desarrolla principalmente en el texto van a ser qué características tienen los adolescentes y las adolescentes y sobre todo qué es lo que atraviesan. Lo que van a pasar los adolescentes y las adolescentes son situaciones para ella que son de duelo, en donde hay una pérdida de ciertas cuestiones. Por ejemplo, una pérdida del cuerpo infantil, otra del rol infantil, otra por los padres o quienes hayan sido criadores primarios de la infancia y también por la bisexualidad infantil. Estos duelos van a ser consecutivos y van a tener que ver con esas etapas de adolescencia que, por ejemplo, atraviesan en cambios físicos en la que sería la adolescencia temprana, el rol se va a ver en la adolescencia media y bueno, la bisexualidad también se va a ver en ambas situaciones, sobre todo con respecto a esto de definirse según el rol social. En los padres de la infancia o las personas que estén a cargo, no necesariamente son los padres, también se va a ver que hay un segundo tiempo de lo que serían esas personas idealizadas desde el complejo de Edipo a la actualidad. Entonces hay una fuerte crítica hacia esos roles que son los parentales. Actualmente el tipo de trato que reciben las adolescencias van a ser que muchas veces exista esta cuestión que todo el mundo que tiene hijos adolescentes a veces siente, que es la distancia entre esas cuestiones que son conflictos, cuestiones que tienen que ver con las grupalidades a las cuales están un poco más relacionados. Bueno, eso hace al tipo de adolescencia. Cómo se trate, si es severo el trato, va a reforzar la conducta hacia una afuera, pero también hacia una confrontación generacional mucho más compleja.
Muy bien. Para hoy teníamos que trabajar el capítulo uno, que sería esta cuestión, de que hay una pérdida en el adolescente respecto a su cuerpo. Y el cuerpo sabemos que es una construcción psíquica del esquema corporal de lo que creo que fue, que ese proceso es un armado yoico sobre todo. Y estos caracteres sexuales secundarios van a poner en evidencia que también existen nuevas formas de relacionarme con el otro, de mostrarme atractivo o de exteriorizarme desde una manera sexualizada, genital. Luego también tenemos en cuenta que la aparición de la menstruación y semen en el varón, en la sociedad y en lo que es biológico, tienden a querer definir un rol sexual y una definición sexual, o una posibilidad de procreación. ¿Sí? Eso está establecido en un inconsciente social y eso también es algo a lo que hay que apuntar cuando realmente trabajamos, por ejemplo, con la ESI, desde una mirada más integral, no solamente trabajar los aspectos propios del cuidado del cuerpo o las transmisiones de enfermedad por cuestiones infectocontagiosas sexuales, sino también tener en cuenta que hay ciertos cambios del cuerpo que van a manifestar modificaciones en la personalidad que se está generando y también en la parte hormonal. En cuanto a lo que es la identidad adulta, es un trayecto que en realidad es como una representación idealizada de lo que tiene que hacer el adolescente o la adolescente. Y en primera instancia lo que va a sentir es un poco de esta separación entre el medio familiar, que también se apoya en el tema del cuerpo infantil, ese cuerpo que ya no es lavado, cuidado por una función materna, sino que empieza a tener más autonomía. Lo que empieza a aparecer también es un malestar con el tema de la confrontación generacional, que a veces, depende de cómo haya sido ese trayecto, esa infancia, puede ser más o menos complicada eh, para la familia también. Inclusive, la familia, los padres, sobre todo padre, madre o quien haya criado ese sujeto, viven duelos que necesitan tramitarlos. Primero por la pérdida de su hijo pequeño y por el otro porque ese niño también le representa algo, que es que como está creciendo yo dejo de ser la persona joven y lo es mi hijo adolescente. En el inconsciente hay algo que se pierde y hay algo que tiene significado. También esta acción de este golpe de madurativo va a hacer que poco a poco haya cambios respecto a las relaciones y que se generen ciertas problemáticas que antes no existían. Esto, al favorecer que la persona pueda ir hacia un lugar más independiente, muchas veces se refuerza como con lo que es la confrontación generacional como actos que aparentemente son de enfrentamiento o de rebeldía frente al adulto. Los padres, las madres, quienes críen, pueden atravesar diferentes situaciones, ¿no? Ya habíamos dicho que tienen que haber también un duelo por parte de esas personas, en donde tienen que poder hacer renuncias, desprenderse de ese cuerpo y también hay algo que les representa ese hijo más grande, que es su propio envejecimiento y su propia muerte poco a poco. También deben correrse de un lugar donde, sin querer, cuando eran niños, niñas, se ponían en un lugar de ser ídolo, de ser el que sostiene la casa, y empezar
a entrar en esta ambivalencia que es ser padre o madre de un adolescente, ¿no? La ambivalencia de poder recibir críticas, que antes no sucedía tan tajantemente. Hay una capacidad también para que se pueda acompañar a lograr enfrentarse con los logros, los fracasos y la vida exogámica, la vida fuera. Cuando hablamos de adolescencias, eh, este camino hacia la libertad, entre paréntesis, ¿no? De la cuestión independiente, también hay una cuestión para tomar en cuenta, que es que muchas veces se provoca una cierta resistencia a soportar este crecimiento. Y aún más, si hablamos de personas que han necesitado mucho más apoyo, mucho más continuidad, por ejemplo, en caso de situaciones con personas con diversidad funcional que atraviesan la adolescencia, quizás esto del hijo idealizado y la figura de padre también puede ser afectada porque se va a tender a defender esa idea y poder eludir el desprendimiento y lo que me provoca ese duelo también va a generar también ciertas resistencias y eso lo van a ver a través de sus propias prácticas con personas con diversidad funcional. Cuando hay mayor presión parental y más incomprensión, el adolescente va a reaccionar con más desesperación, incluso con un poco de agresión o violencia. Por lo general, ¿qué hacen los padres para poder dominar a ese adolescente? Ir por la coacción del dinero y la libertad. Yo te dejo de dar plata y no te dejo salir. Este tema con las relaciones puede provocar un reforzamiento de lo que no es esperado justamente, sino que el adolescente redobla y va en escala si no tiene una contención correcta. Cuando hablamos de adolescentes sabemos que hay mayor libertad para poder salir, llegar más tarde, libertad para tener una ideología diferente, libertad para elegir a sus amigos o a un amor, o ir hacia un trabajo. Esa libertad es acompañada por esta cuestión del límite que pone de alguna manera el otro paterno o materna que va a acompañar, o sea que no es solamente dejarlos que sean libres, sino que hay como cierto proceso mediado. En la adolescencia normal, también trabajamos en el capítulo 2 la parte que habla un poco de qué es lo normal y qué es lo patológico. Y esto viene a ser irónico, pero al mismo tiempo tenemos que entender que esos procesos de duelo, por ejemplo el duelo por el cuerpo, por el rol infantil, por la bisexualidad o por los padres de la infancia, llevan a procesos de cambio brusco sumados a la parte hormonal y pulsional, por lo cual esas cuestiones psíquicas que no están estructuradas de manera afianzada, porque está en pleno desarrollo de eh, sujetarse a su estructura psíquica, que funcione el aparato psíquico en su inconsciente, en su parte preconsciente y en la parte consciente, al igual que el ello, el yo y el super yo, eso que está en una dinámica moviéndose, se está estructurando y eso va a generar que haya ciertos movimientos que se deslizan y aparentan ser patológicos. Hay una cuestión acá. En el desarrollo adolescente tenemos que entender que hay una parte sociocultural importante que hacen a la conducta. Todos y todas las adolescentes de alguna manera necesitan confrontarse para formar eso que está en el adentro y confrontarlo con el afuera. Y estos ambientes pueden obrar para justamente
desarrollar estos principios psicológicos fundamentales que hacen a la construcción de la identidad y a la personalidad. Y eso está en constante mutación durante este periodo, dependiendo de qué etapa de la adolescencia me encuentre, sobre todo en la media. Hay una representación social de lo que es el adolescente y también el elemento sociocultural va a determinar ciertas cuestiones de cómo se manifiesta ese adolescente. Siempre es visto desde una mirada eh, donde está en pleno cambio la edad del pavo, estos discursos que están en la sociedad, o los rebeldes sin causa, o los que votan mal. Este principio, que si bien es sociocultural, también se basa en esta cuestión psicobiológica, que tiene características universales, pero también van a estar dentro de un ámbito sociocultural. No es lo mismo las adolescencias en diferentes partes o territorios. Bien, la adolescencia, vamos a definirla nuevamente, es la etapa de la vida durante la cual el individuo busca establecer una identidad adulta. Poco a poco lo hace esto, apoyándose en las primeras relaciones objetales. Las relaciones objetales es una teoría que desarrolla Melanie Klein y dice que nosotros tomamos a nuestros criadores primarios como objetos de amor primario. Y en base a esa relación que vamos a realizar y en la ambivalencia que nos generan desde muy pequeños, vamos a constituir el resto de nuestras relaciones. Y el medio social, entonces, va a ser un lugar donde vamos a tratar de, a medida que nos vamos desarrollando, eh, imitar ciertas cuestiones de esos patrones primarios. Y a su vez tienden a establecer lo que es la personalidad en un plano, por un lado psicológico y por el otro lado, que también tiene que ver con la genitalidad, eh, porque accedo a mi sexualidad. Ser adulto significa ser sexualmente reproductivo, significa asumir cierto rol frente a la sociedad, ser un hombre, ser una mujer de bien, como dicen ciertos discursos, y eso me va a poder brindar la ganancia suficiente para decir, bueno, dejo de ser un niño y hago la transacción, hago el cambio y me identifico como un adolescente o como alguien que va siendo cada vez más adulto. Dentro de esta etapa también se termina de configurar ciertos aspectos de la personalidad, pero para ello está desarrollándose lo que es una viscosidad de la libido, donde se va a pegar más que nada en el afuera ciertas características, siempre que hablemos de personalidades o estructuras neuróticas. em, Va a haber cierta identificación con el afuera, fuerte, sobre todo con el grupo de pares o con aquellos líderes que sean realmente significativos. Eso se lleva al extremo, por eso se habla de conducta patológica. Entonces, si hablamos de adolescencia, hablamos de que el sujeto, a través de esos duelos y de resignar el cuerpo infantil, su rol infantil y demás, necesita traer del pasado ciertos conflictos. Por eso se reactivan lo que son los conflictos edípicos, en donde hubo en cierta manera una amenaza de castración, un enamoramiento, pero ahora prohibidos. Es decir, que esto es lo que reafirma la parte del duelo por los padres de la infancia, que no pueden ser, ya están prohibidos, ya fueron idealizados, pero ahora los bajos del pedestal. Y esas relaciones con las figuras parentales van a ser confrontativas y van a ser externalizadas hacia un mundo externo, valga la redundancia. Eso al mismo tiempo va a generar cambios psíquicos significativos donde se termina de definir ciertas cuestiones de la estructura psíquica. Hablamos de el ello, el yo y el super yo y su dinámica en esta cuestión de cuáles son las normas y los valores de más allá de la familia, ¿no?
si bien fueron desarrolladas durante las prohibiciones que se hicieron durante la primera infancia, ahora también necesito identificarme de una manera distinta, por lo cual los ideales del yo y el super yo y la moral va a tener una coloratura de lo que también debería ser en el afuera, ya no tanto desde lo materno o lo paterno, sino con esas ideales de una imagen idealizada de lo que aspira el adolescente ser, ¿no? Entonces idealiza a figuras, cantantes, gente influencer, como parte de la idealización. Y va a hacer que se empiece a buscar de alguna manera parecerse a ellos y hacer cosas para parecerse a ellos. Aunque en el medio me lleve por delante estas cuestiones eh, familiares. Otra parte que va a hablar el texto es de las características del adolescente. Estas características son 10 y son bastante extensas. Creo que cada una de las personas que lea el texto va a darse cuenta que son muy generales y que Averasturi los escribió en una época no tan actualizada, pero sí aún permanecen ciertas características que establece. Por ejemplo, la búsqueda de sí mismo y de la identidad está continuamente en la actualidad, desarrollándose la tendencia de lo grupal, la necesidad de intelectualizar y fantasear, esta contradicción de cosas que parecen eh, erráticas, ¿no? Entre lo que razona está muy bien, pero lo que fantasea por ahí no coordina. Muchas veces aparecen crisis religiosas, desubicación temporal, o sea, pretenden que el tiempo dure de una manera diversa a la real. La evolución sexual manifiesta que va desde el erotismo hasta la heterosexualidad genital adulta. Este punto hay que ponerle un poquito de actualidad, porque fue escrito en lo que es los fines de los 70 y con una ideología mucho más patriarcal. Pero más allá de la heterosexualidad, hay que pensarlo como lo exogámico, como lo de afuera, que va desde lo autoerotismo hasta la relación con el otro sexual. Hay una actitud social reivindicatoria, con tendencias antisociales de diversa intensidad. A veces hay cosas que, ¿no? Somos todos de Greenpeace, vamos a apoyar cosas copadas, pero también hay tendencias antisociales que se desarrollan por estas cuestiones de la libido y de depositarla en diferentes lugares que se van pegoteando con identidades que a veces son extremas, ¿sí? Pero es por una cuestión también de cambiar esa libido que fue puesta en los objetos parentales en otros que sean opuestos y que llamen la atención y que de alguna manera vayan en contra del status quo aprendido. Entonces, el adolescente muchas veces busca esta contrapartida. Otras cuestiones son las contradicciones sucesivas en todas sus manifestaciones de la conducta. Hago una cosa, digo otra, entonces ahí no me pongo muy de acuerdo con lo que siento, con lo que pienso y con lo que manifiesto. Existe una separación progresiva de los padres, eso, de la confrontación generacional y de la búsqueda de la independencia, y constantes fluctuaciones del humor y del estado de ánimo, que eso además, más allá del discurso psicoanalítico, lo apoya y lo desarrolla también la teoría que habla de la nueva neocorteza y la poda neuronal. ¿Cómo construye la identidad? Uno de los puntos que vimos antes de las 10 características era la búsqueda de sí mismo y de la identidad. Ese proceso identificatorio es realmente rico en la adolescencia. ¿Por qué? Porque busca, de alguna manera, entenderse. Pero más allá de la autocognición como fenómeno biológico para desarrollar el tema del sí mismo, del self, que es el yo, pero no cualquier yo, es un yo de la autocognición, del autoconocimiento, que en realidad es toda una máscara, pero también es parte del yo social. Cuando hablo de mí mismo, del
conocimiento que tengo de mis aspectos psicofísicos sociales, eh, hablo desde un lugar que tiene que ver un poco más con algo que Lacan llamaba el lugar imaginario, ¿sí? Y muchas veces eso hace que haya un proceso de proyección. Es decir, que lo que yo no acepto de mí, lo proyecto en el otro. También hay cuestiones que en la adolescencia cambian eh, desde la concepción del ser biopsicosocial, porque justamente está cambiando lo biológico, por ende, como es lo dinámico, también cambia lo psicológico y también por desarrollarme como partícipe más activo que un niño, que una niña, que un infante, también cambia un poco lo social, bastante. Todos estos cambios que son dinámicos a nivel psicológico y de estructura de personalidad, también están apoyados sobre todas las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales lo podemos poner en un lugar para pensarlo, para preguntarnos si no están relacionados con el tema de la pulsión, ¿no? De esta búsqueda de satisfacción imperativa que no tiene que ver con la necesidad biológica, sino que tiene que ver con la puesta del deseo, pero también con el impulso que tiene y el manejo de la represión que en este caso se está medio desdibujando porque eh, al confrontar esos ideales que se reprimieron durante el complejo de Edipo y la castración, ahora esto también va a tener que ver con una nueva mm, forma de disponer de esos diques, de esas cuestiones represivas, pero con otros ideales. Entonces, esto se apoya sobre aspectos biológicos como tenemos la concepción del biopsicosocial. Vamos a ver entonces que hay una búsqueda de identidad que están de alguna manera apoyados sobre procesos de duelo infantil, del esquema corporal, del autoconcepto, del rol que tengo y también cosas que voy integrando poco a poco acerca de eh, que muchas cuestiones sociales, muchas cuestiones de grupos e institucionales, por momentos van siendo asimiladas con ciertos valores nuevos del ambiente social que también me van a permitir ir enriqueciendo mi subjetividad. Al mismo tiempo se termina de definir cosas que sucedieron que por ahí quedaron latentes. ¿Se acuerdan de la latencia? La etapa de latencia no solamente es latente porque dejo de buscar vivencias de sexualidad infantil, sino porque también quedan sepultadas temporalmente cuestiones que hacen a esa cuestión edípica, ¿se acuerdan de la amenaza de castración? Y que yo asumo la prohibición para poder mantener mi falo, mantener eso que no quiero perder. No necesariamente es el pene, sino que es algo que... Pero en ese proceso, ¿cómo se ha experienciado esa situación, más las exigencias del medio, más las relaciones objetales que haya tenido, y cómo confronto esas situaciones, van a configurar psíquicamente que yo voy a tener cierta estructura con ciertas coloraturas, con ciertos rasgos, y que vienen a constituir finalmente la dinámica entre el super yo y el ello, entre mis impulsos, entre el disfrute que siento, entre la culpa, entre toda esta mezcla bastante caótica para la etapa, es que intercambio hago entre ese afuera y ese adentro. En ese afuera de la sociedad, en donde están esos otros,
donde también entra ciertos discursos superyoicos, eh, se termina de ver qué estructura psíquica tengo, pero ese es un capítulo aparte que vamos a ver en personalidad. Bien, cuando hablamos de identidad implica una noción mucho más amplia que hace juego entre las fantasías inconscientes, esas infantiles, la parte corporal y los factores externos. Eso va a poner en funcionamiento ciertos mecanismos de defensa para poder eh, ver si me identifico y si asimilo lo que estoy haciendo como adolescente. Entonces puedo introyectar, o sea, meter hacia adentro eso que proyecto, que el otro proyecta también, o proyectar en el otro, ¿no? El otro es lo que no soy yo y entonces por ende, de alguna manera me termino de identificar. Entonces, cuando hablamos de identidad, el adolescente puede adoptar distintas identidades, transitorias. Esto de lo transitorio es muy importante porque esto es lo que va a ser diferencial entre una adolescencia y una psicopatía, va a decir la autora. Es transitorio, por eso que a veces me voy a mandar alguna que parece como si estuviera fuera de lo esperado moralmente y va a ir en contra. También esto de no tener capacidad de raciocinio en el momento de tomar elecciones o realizar conductas de riesgo. Entonces, esto lo confunde el adulto, porque te dicen cómo lo ven en el club, cómo lo ven en el colegio y en casa es re distinto. Bueno, es porque está fluctuando también la libido, es porque está cambiando y porque cumple otro rol. Depende de dónde se ubique identificatoriamente en cada sector, va a tener un rol distinto el adolescente o la adolescente. El tema de la tendencia a lo grupal es otra de las características importantes y esto hace a que, por un lado, se aleje de las figuras parentales, como habíamos dicho, y que empiece a tomar una identidad distinta dentro de otros ámbitos. También busca líderes, porque bajó de donde tenía idealizado a ese padre, a esa madre, y también esto me va a dar una estima personal. A veces los adolescentes y las adolescentes se sobreidentifican de manera masiva y esto hace que se defiendan ciertas ideas que a veces no sé si son las mejores, pero hay una necesidad de la tendencia a lo grupal que me lleva a conformar, o sea, quedarme conforme con el grupo. Hay una conducta psicopática esperable, como decía, como en todas estas fluctuaciones, en todos estos cambios que existen y esta tendencia a necesitar de alguna manera desafiar, muchas veces, como hay tanta parte impulsiva que está en juego, puede haber lo que se llaman acting outs. Los acting outs son el pasaje al acto, pero con cierta actuación, como dice acting. Ahora, si yo digo de lo que sería pasaje al acto, sería directamente hacer. Eso está por un hilo muy fino. O sea, yo puedo actuar, asemejarme. Estoy produciendo un descontrol que en cierta forma es actuado. Pero cuando pasa al acto, justamente es donde estamos en las conductas de riesgo que tienen un impacto en el otro. Y no solo está dirigido hacia el yo, sino que está dirigido hacia los otros, y más cuando está apoyada sobre esta tendencia grupal. Por eso que vos decís, estas acciones que hacen los adolescentes y las adolescentes por momentos son tan crueles que rozan con la delincuencia, que roza con la psicopatía. Hay una necesidad de intelectualizar y fantasear. Esa es otra de las características. Eh, hay ciertos límites entre la función intelectual
de que yo puedo intelegir cosas, y otra cosa es la parte donde puedo fantasear, ¿no? Entonces, por ahí creer que enseguida voy a encontrar un trabajo y me voy a poder desarrollar y me voy a vivir solo. Pero también está la otra parte que entiende que eso quizás no es tan probable, tan fácil, pero no se deja de fantasear. Hay ciertos impulsos que son ideativos y otros que son justamente más adecuados. El tema es que no se puede determinar, esto de que no se puede llegar a cristalizar una personalidad satisfactoria. Y bueno, porque está en contrapuesta justamente la parte intelectual que está funcionando mejor y que tiene más instrumentos, pero no está del todo en de acuerdo con el procedimiento eh, fantasioso que se instala. Por eso también se busca todo lo que es ciencia ficción durante la adolescencia, ¿no? O las novelas, los cuentos, la parte un poco más narrativa y de ficción. Ese apoyo es una manera de entrar en el cuento de los vampiros o entrar en Sin Sajo o en otras historias que son fantásticas, me llevan a tener un punto intermedio recreativo. Creo que eso permanece hasta la adultez. Los estudiantes que tenemos, adolescentes, muchas veces están en contra de las ideas religiosas. Una, por esta cuestión que hablamos de lo confrontativo a nivel generacional, y otra es porque en estas necesidades de buscar identificaciones eh, se encuentra, si yo tuve una familia muy religiosa y necesito contraponer para poder desarrollarme desde lo que yo creo que es la identidad mía, va a estar confrontada. Y puedo pasar desde ser muy fervoroso o directamente un incrédulo, o sea, un ateo exacerbado, dice ahí, ¿no? Bueno, eh, estas identificaciones proyectivas, donde a veces necesito confrontar o repetir o ser extremo, van a estar configuradas según cada sujeto. No todos los pibes y no todas las pibas van a atravesar una crisis religiosa igual, pero sí puede haber una cuestión ahí que me puede hasta incluso salvar si es muy extrema esa religión, porque la puedo confrontar o ponerla en duda. Hay una fuerte desubicación temporal, hay algo ahí en el yo que todavía no puede internalizar el tema del tiempo. Las tareas de la adolescencia, como yo estoy atravesando duelos, los tiempos son otros y pienso que en una semana para la otra tengo que estudiar y estudio una noche antes. Ese tiempo está desdibujado por una cuestión de elaboración de duelos, dice la autora. Nosotros vimos que también hay cuestiones a nivel neuropsicológico. Se puede reconocer un pasado y formular proyectos de futuro con capacidad de espera, y la elaboración en el presente supera en gran parte de la problemática de la adolescencia. O sea que en el presente es donde pueden ubicarse mejor, y cuando tienen que desarrollar cuestiones a futuro también lo ven como más lejos. Está como también esta falta de mediación del adulto que manejaba todo el tiempo, también hace a que exista un autogobierno que todavía no está totalmente instaurado. Bien, hay una evolución sexual manifiesta que va desde el autoerotismo a la búsqueda de otros objetos de amor que no necesariamente son heterosexuales. Ella lo escribe así, pero nosotros sabemos que está fuera de paradigma. Y da un porcentaje de adolescentes que tienen relaciones o que buscan actividad sexual, ¿sí? Yo no me basaría en eso anterior de, de los porcentajes, porque los pibes y las pibas con diversidad funcional no sé si acceden de la misma forma, al mismo tiempo y con la misma calidad, o siendo oídos, o si tienen las mismas posibilidades de buscar su sexualidad. Bien, en la adolescencia hay diferentes tipos de déficit.
que tienen que ver con lo relacional, que tienen que ver con el tema de la sexualidad, pero estas autoras hacen referencia a que esta genitalidad, que no es que solamente se desarrolla a nivel físico, sino que esas, esa parte genital, o sea, esa parte biológica que busca la sexualidad, determina modificaciones en el yo y que a veces tienen conflictos con el ello. Eso va a generar mecanismos de defensas, o sea, diferentes tipos de situaciones. Por eso hay personas que en la adolescencia desarrollan un tipo de trastorno sexual, por ejemplo. Melanie Klein, por otro lado, dice que la libido, que está durante la latencia, pero está volcada a otras cuestiones, se refuerza con las demandas del ello y al mismo tiempo con exigencias del super yo que se van a incrementar. Pero acá el super yo no es la cuestión moral en la adolescencia. El super yo es el que te dice que para ser un hombre o una chica sexualmente activa tenés que tener determinada cantidad de relaciones sexuales. Ahí el super yo cambia con la moral paterna a una moral social esperada en los discursos de las redes sociales, de los influencers y de los amigos y amigas que piensan, no tuviste tu primera vez, entonces tenés que tenerla. La figura parental, que estaba reprimida por el medio del incesto, y este cambio de ubicación como hijo, van a hacer que si bien hay cuestiones que se van a ver enfocadas en cómo yo me siento atraído y demás, para la autora tiene como cierta relación con el tema de la orientación sexual. Para mí, a mi criterio, no tiene que ver tanto con eso, sino con factores de otro tipo. Pero sí puede llegar a ser producción de la subjetividad, todo esto con lo que choca, ¿no? Eh, en relación a la parte de la familia, de los padres, cómo fue ese conflicto edípico, tiene que ver más con cuestiones de producción de subjetividad, es decir, cómo yo me muestro, cómo quiero ser, cómo me pinto, cómo, que con su orientación sexual. Bueno, la sexualidad, eh, habla un poco de lo que es la masturbación, que para este autor que es Spiegel, hay una mezcla entre descarga de agresividad con erotismo y aceptándose en una condición de tercero excluido. O sea, yo me masturbo porque atravesé mis conflictos edípicos y auto, en el autoconocimiento de mi cuerpo, yo puedo alcanzar en cierta forma, masturbarme o tener una relación onanística con mi cuerpo gracias a que puedo eh, salirme de esa dinámica fantasiada en la infancia. Bien, también hay tendencias de actitudes sociales reivindicatorias, eso se los dejo para que lo puedan leer, contradicciones manifestadas de la conducta del adolescente, está entre una proyección y una introyección, no sabe qué y dónde ubicarse. eh, entonces hay lo de adentro con lo de afuera, digámoslo más tópico, ¿no? Eh, se ve descontrolado a veces. Y muchas veces eh, esa distorsión hace que existan muchas contradicciones. Porque está en movimiento todo el aparato psíquico con toda la parte sexual. Bien, hay una parte que cuando ustedes vayan al texto va a hablar que la estructura psíquica del adolescente se está configurando y está finalizando ya esa parte. Es más, cuando hablamos de esquizofrenia, por ejemplo, que es un tipo de psicosis, que es una estructura psíquica, es una estructura clínica, hablamos de un tipo de
eh, estructura de la personalidad que generalmente es dada durante la adolescencia. Durante la adolescencia o posterior a la adolescencia muy pegado. Cuando más el fenómeno psicótico, por ejemplo, la despersonalización o algún tipo de eh, alucinación, cuando más temprano aparezca, más cercana a la esquizofrenia está. En cambio, si es una psicosis que aparece después de los 30, 40 años, hablamos de otro tipo de psicosis, que sería en muchos casos la paranoide. Ahora, hay otra estructura psíquica que es la perversa. Y además de eso está muy alineado con el psicópata. El psicópata tiene ciertos rasgos perversos en su personalidad. Esto no quiere decir que un pibe o una piba adolescente sea perverso o sea psicópata, sino que en muchas situaciones el neurótico eh, atraviesa por estas coloraturas de donde se mezcla todo esto y puede tener durante el proceso adolescente cierta labilidad en su estructura psíquica y se muestra como si fuera un psicopático, pero uno sabe que es un adolescente, una adolescente que se presta a un poco correrse de ese lugar. Eso no quiere decir que a futuro sea un psicópata, ¿no? Estamos hablando de procesos de desarrollo de la personalidad en un adolescente. Y tiene que ver con todo lo que venimos desarrollando respecto a los duelos de la adolescencia, a lo que hace a la parte de identificación y a los movimientos hormonales también. También hay otra característica que habíamos hablado, que es la separación de las figuras parentales, que a veces esto tiene que ver con que no hay un ideal de padre y de madre, y menos en el día de hoy donde todos tienen que salir a trabajar, tanto varón como mujer, y eh, esto hace a que se configuren otras subjetividades de una manera no tan tajante como en la época donde ella hablaba de subjetividad adolescente. Entonces, si bien esta confrontación generacional de la que hablamos todo el tiempo tiende a ver a los padres, si soy un adolescente, yo veo a mis padres de manera más desvalorizada, eh, hay también ciertas cuestiones de la actualidad que tienen que ver con la ausencia de estas figuras. Entonces ahí estaríamos entrando en otra cuestión, que es para empezar a pensar un poco más dónde ponen esa mirada idealizada o de confrontación. Muchas veces en la escuela, evidentemente, porque reemplazan transferencialmente, o sea, yo no tengo con quién enfrentarme, contra quién ir, y bueno, quién pone los límites, quién está ahí presente a pesar de todo, porque es su trabajo y porque lo tiene que hacer y porque no tiene que tener cierta maldad dirigida hacia ellos, por lo menos profesional, hacia las figuras de los docentes, las docentes. Gran parte de la relación con los padres está disociada en eh, que justamente son vividos como figuras o muy malas o muy buenas, lo que depende de cómo han sido introyectadas estas figuras en las etapas pregenitales. O sea, antes de la adolescencia, lo que hicieron con ese chico en su crianza va a estar ahí, justamente en la adolescencia. O para protegerlos, porque eran figuras muy lábiles, muy figuras que tenían demasiada fragilidad, o de manera muy mala, ¿no? De manera sobrecriticada. Bueno, luego lo que son las fluctuaciones del ánimo, eh, que justamente habla de eh, estas inconsistencias a nivel psíquico que hacen a que justamente no se pueda entender
porque está haciendo continuamente movimientos contrapuestos el adolescente. Entonces, entre que tampoco pueden odiar a los padres, pero en cierta forma los contraponen. Con respecto a sí mismos, ya no son niños, pero tampoco son grandes, pero tampoco se quieren parecer a los grandes. Y también estas cuestiones de proceso y la temporalización hace que haya cambios de humor bastante significativos por una movilidad de lo pulsional también. Entonces, todas estas contracciones lo van a llevar a tener constantes cambios, fluctuaciones de ánimo. El mundo adulto quizás pueda entender evolutivamente al adolescente, pero esto no sé si es tan generalizado. Hay ciertas conductas que en un adulto serían patológicas, ¿no? Y esto un poco es entendido, ¿no? Esto, bueno, quiere salir con sus amigos, quiere tomar alcohol, quiere usar el auto. El tema es que donde no hay legalidad y donde no está formado justamente el aparato psíquico, va a funcionar como de manera externa auxiliares como lo es la verdadera legalidad social, ¿no? Bien. Luego va a haber un apartado de un trabajo que hace referencia a la parte psicopática, por qué los adolescentes son más propensos a ser más crueles, más de tomar conductas de riesgos, de desafiar a la sociedad, de hacer cosas o que parecen o tienden o están cerca de la delictividad, de hacer bromas. Hay una renuncia dolorosa, lenta, en la labor del duelo del cuerpo, la mente y las relaciones de objeto infantiles. Estas contraposiciones, como decía yo, y en cada fase del desarrollo se impone una ruptura de identidad entre el logro y esta nueva eh, opción, a través de la forma de la conexión con los objetos. Bueno, hay defensas usadas en la psicopatía que surgen en el desarrollo de la adolescencia. Ya hablamos de eso. Y las defensas psicopáticas son técnicas usadas para eludir la depresión, la culpa, la criminalidad, a lo que Campo, que es un autor, agrega la tendencia hacia el suicidio. Estas conductas de riesgo con padecimientos subjetivos, es decir, cuando el pibe tiene alguna situación de idea suicida y demás, puede ser extrema, porque puede estar dirigida hacia un interno muy, eh, de alguna manera, reclusivo, hacia una persona que no se expresa tanto, pero también aparecen en personas que sienten que todos sus actos durante su adolescencia son dignos de culpa, son punitivos, o inclusive atraviesan ciertas situaciones de duelo que son procesadas de una manera muy depresiva. Por medio de ellas, de esas acciones que tomamos que son similares a la psicopatía, se defiende de eso y consigue que lo que parecía ser eh, para él un logro de poder defenderse de esas situaciones es a través de esas situaciones de descarga, de aparente psicopatía, hay cierto equilibrio, va a decir, o campo. La adolescencia entonces va a señalarse como, de alguna manera, una forma de multiplicar e intercambiar las defensas, solo de manera transitoria y parcialmente. Es decir, sí, hay tendencias que yo diría, si están en un tipo de 40 años, son bastante psicopáticas. Pero en el adolescente, lo que a mí me determina que clínicamente
no es un psicópata es justamente porque es transitorio y tiene como dos tiempos. Tiene el momento de punitividad, de culpa, que quizás en la psicopatía eh, tiene cierta justificación aún de esas conductas, ¿no? Por ejemplo, hacer bullying, por ejemplo, golpear a un compañero, destrozarle algo a alguien. Esto se logra y se pierde tantas veces como obtenga el yo éxitos o fracasos transitorios en el establecimiento de la identidad. Y acá hay algo que tenemos que entender. Personalidad e identidad, si bien son cosas que pueden ir de la mano, en otras son mucho más estructurantes el tema de la personalidad, porque funciona, cómo funciona psíquicamente una persona, quizás hace a cómo se manifiesta y cómo se identifica. Proceso por el cual la construcción de la identidad es dada desde muy pequeños y del todo se termina de definir durante la adolescencia. Pero la estructura psíquica va a ser que más allá de la identidad, cómo funciona ese psiquismo. Entonces, esas dos cosas se están configurando en el proceso adolescente. Por eso es tan complejo explicarlo. Bueno, acá hay una gran diferencia en el tema del lenguaje. En el adolescente la palabra es un medio básico de comunicación. En la psicopatía ha perdido este valor instrumental siendo sustituida por la acción. Si bien el psicópata hace un daño, o sea, tiene un daño en las funciones del yo a consecuencia del ejercicio repetido y regido de determinadas defensas, pueden traer como consecuencia una compulsión a hablar. En este caso, el lenguaje es más acción que comunicación. Ambos hacen lenguaje, tanto el adolescente como el psicópata. Pero el psicópata o sustituye directamente eh, el lenguaje por acción o habla extremadamente de eso. Pero, ¿cuál era eh, nuestro, nuestra manera de diferenciarlo? Es que justamente en el adolescente es algo transitorio. Y es más, es transitorio inclusive en los tiempos de efectuarse estos cambios. Y de, por ejemplo, eh, decir una grosería y después recatarse, ¿no? El psicópata no sé si puede lograr esa acción y menos porque ya es algo que queda más fijo y estable. Otras diferencias de los mecanismos de defensa. Bien, campo, que es lo que va a estudiar la parte de psicopatía y el pensamiento y la ausencia de culpa en la parte psicópata. Y el tema de la represión y la negación, cómo funciona en el adolescente, porque eso a veces aparece. Em, bien. Lo importante de lo que acabamos de ver es que Averasturi dice que el desarrollo del adolescente está dado por los duelos de la infancia y ustedes tienen que leerlo. Cada uno de los ítems los tienen que leer. Y que existen características propias del adolescente y además vamos a ver luego en otra clase que se termina de configurar la parte psíquica a nivel estructural. Cuando hablamos de estructura de la personalidad y de la estructura clínica a nivel psicológico, psíquico, desde el psicoanálisis, hablamos de la dinámica que se da en el juego de las instancias psíquicas que son el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, y entre el ello, el yo y el superyo desde la mirada freudiana, que no es la misma que la que tenemos con Lacan. Pero nosotros no nos vamos a meter tanto con Lacan, porque habla de registros. Vamos a entender simplemente que durante el proceso adolescente eso está en una dinámica muy cambiante y eso hace que su personalidad y su psiquismo funcione con características propias, que rozan con muchas veces una estructura más psicopática.
de desequilibrio, pero no es psicopatía. Bien, espero que puedan ver qué preguntas me pueden hacer respecto a esta grabación. Y vamos a hablar en una próxima clase nuevamente de los duelos del adolescente y las características. Pero necesito que para ello lo vayan trayendo a la próxima clase, ya leído. Gracias.